Y la pregunta que dejé antes de ir al corte, ¿cómo esa isla tan pequeña, con tan una población y con esas limitaciones, logra dominar a un país tan grande? Buenas noches, bienvenida. Gracias. Una isla que tiene una tercera parte de la población, una octava parte del territorio, y que además colonizó a un país rico con las mayores reservas de petróleo, siendo una isla en bancarrota y una economía parásita hace décadas. ¿Cómo? Pues le respondo atando en la entrevista que usted hizo con el doctor Castro, cuando él describía el sistema de salud al que tienen acceso los ciudadanos venezolanos hoy día, un desastre. Bueno, ese es el de Cuba hace décadas. Igual no hay agua, no hay electricidad, no hay insumos, no hay medicina, etcétera. Sin embargo, Cuba se posicionó, a pesar de esa realidad, como la potencia médica por excelencia, citada incluso en este país, Estados Unidos, como un modelo a seguir. ¿Cómo lo hace? ¿Por qué es que Cuba es tan exitosa? Porque desarrolla un modelo basado en la propaganda, la influencia y el control, de infiltrar estamentos, digamos, médicos en el mundo entero para propagar esa idea, crear unas instalaciones que son un espejo de la realidad. Pero yo lo entiendo en los años 60, yo recuerdo la época de las universidades, la lucha entre la izquierda, la derecha, las dictaduras latinoamericanas, el mundo que nacía con Cuba, el boom latinoamericano de los escritores, Cuba, el centro de la libertad, la esperanza, etcétera, etcétera, etcétera. Pero que hoy en día, a esta altura de la vida, porque tienen un aparato de inteligencia muy, muy efectivo, muy numeroso, al que le han dedicado muchos recursos y además amparado por un aparato de propaganda e influencia gigantesco. Cuba se dedica a eso, por eso es que ha sido exitosa esa isla y por eso colonizó a Venezuela. Bueno, ahí hay un factor que es muy importante, que Castro escoge a Chávez. Castro se da cuenta de las debilidades de Chávez. Y una de las cosas es que Chávez es santero. Debilidades y propensidades de Chávez. Sí. Y por ahí viene todo un trabajo. Y uno lo llega, porque yo tengo 3 años aquí, pero el resto vivía en la cantidad de babalao, de cosas de estas, el trabajo con huesos. ¿Qué nos puede explicar de esto? Sí, es curioso. Yo me topé con esto como parte de la investigación, que yo traté de hacer una investigación integral sobre el rol de Cuba en Venezuela y me topo con este tema. Y es fantástico, o sea, Fidel Castro, maestro de la estrategia, utilizó a Chávez y lo manipuló brillantemente. Fidel Castro se da cuenta, primero, Chávez tenía una propensidad doble. Una, a la revolución, él estaba dentro del aparato militar hacía tiempo, preparando un golpe revolucionario de corte socialista, con una ideología rara pero radical, ¿no? Pero aparte parece que desde muy joven tenía unas tendencias supersticiosas con de la magia negra, lo habían rodeado personas que estaban en ese mundo, etcétera. Que en el mundo militar, por cierto, venezolano, hay muchos que creen en estas cosas. Y especialmente a partir de que llega el chavismo. Ahí se... Exactamente. Y Cuba pues tenía, Venezuela existía la santería como existe en Cuba, con diferencias, pero cuentan que cuando Chávez va a Cuba en el año 93, que Fidel ahí es que le había echado el ojo, o sea, cuando ya le hace el golpe, sale de la cárcel, le dan el indulto y va a Cuba, le preparan esta recepción y Fidel lo deslumbra. Pero aparte, me han contado que parece que Chávez le dice a Fidel que él temía lo que le habían dicho las brujas, unas brujas en Venezuela, que el libro de David Placer lo describe con lujo de detalle, que iba a morir joven. Entonces él le cuenta a Fidel este temor que él temía. Y Fidel le dice, no te preocupes, que aquí los santeros te van a hacer un despojo, te van a hacer un rito y te vamos a sacar eso, tú despreocúpate de eso. Y ahí es que inducen a Chávez en la santería cubana. Pero es demasiado obvio que a partir de ahí se diseña una estrategia, yo creo que manipulada en gran parte por Fidel Castro, que había usado la simbología de la santería desde que estaba en la Sierra Maestra y desde que llega al poder. Además que estaba rodeado de forma secreta, pero de importantes aliados de Fidel Castro, de lo más alto que los rodeaba, eran santeros. Se dice que Fidel era santero también, y hay testimonios a ese respecto, no me consta,
pero eso sí se ha rumorado, incluso en su funeral se hizo el día 9, que dicen que eso y esa piedra y toda piedra, cosa, había el que eso significado. tiene significado santero. Si lo es, no lo sé, pero que él usó simbología de santería, lo hizo. Pero para mí que fue una forma muy inteligente de manipular a Chávez y que además lo convenció. Yo supongo que eso pasó también, porque Chávez se presta para empezar a mandar altos mandos militares y de su gobierno a inducirse en la santería cubana y hacer ritos, y iban semanalmente, o sea, David Placer lo describe en su libro, como entonces a partir de eso también llenan los ministerios, las agencias de gobierno de santeros cubanos. ¿Por qué? Porque les sirve como espías. Yo conocí a David aquí, porque él estuvo aquí en Miami. Excelente. Y había estado en Caracas y estaba haciendo una investigación para ver el grado de influencia en todo esto de la santería, ¿no? El libro es magnífico y a partir de ahí yo he corroborado testimonios con otras personas cercanas a Chávez. Por ejemplo, el general Antonio Rivero me dice que cuando estaba en Miraflores había 2 brujas que estaban perennemente con Chávez, que iban primero a revisar los lugares a donde él iba, y si decían que no, Chávez no iba, no importa lo que le decía su seguridad personal. O sea, él parece que tenía ese problema, además que me han contado que era depresivo, que tenía un carácter, parece una debilidad de carácter que Fidel brillantemente supo usar. Hacemos una breve pausa. Tenemos que recordar, Chávez se enferma, Chávez muere, ¿por qué queda Maduro? Y el Maduro de hoy. Breve pausa. Y continuamos con María Berlao, directora ejecutiva de Archivo Cuba. Todo lo que rodea a este acto esotérico totalmente de los restos del Libertador. Nadie había profanado los restos de Simón Bolívar, el Libertador. Entonces, aquello, luego lograr unos videos, hacer todo ese espectáculo grotesco, falta de respeto a la humana condición. Era en el fondo un rito santero, porque después nos hemos enterado que hay muchos cementerios donde van y buscan huesos. Sí, porque hay una rama de la santería que es la palería, que se basa en usar huesos para hacer los ritos. Entonces parece que Chávez fue palero. Era palero. Y entonces tiene sentido lo de Simón Bolívar, que en parte fue filmado, sí. Pero que se dijo que era para corroborar si lo habían envenenado, cómo había muerto, y se hizo un estudio. Pero mucha gente piensa que efectivamente fue un rito palero, porque la palería se basa en que mientras más rango tenía la persona, más importancia tiene, más valor tiene el rito. Y por eso... Por eso tenía que ir a donde el Libertador. Además que esa cuestión del bolivarianismo extremo, excesivo de Chávez, que eso viene en la historia moderna de Venezuela, pero llega un crescendo en Chávez. Yo estoy convencida que Fidel Castro lo impulsó, porque le convenía, ¿no? Chávez tenía estas ínfulas megalomaníacas, y qué mejor que decir, tú eres el heredero de Bolívar y tú vas a crear este proyecto continental, Bolívar, porque lo que Fidel Castro siempre tuvo, y especialmente con Venezuela en la mirilla, era un proyecto continental, de llevar la revolución primero a la región y con influencia a nivel internacional, que de hecho está demostrado. Pero Venezuela es la joya de la corona desde Fidel, desde que llegó al poder. Y por eso es que exportó las guerrillas que fracasaron. Exactamente. Se le aparece como un regalito. Exactamente. Y le ve las debilidades, lo trabaja y lo funciona. Pero ok, se le va. Aparece Maduro. Porque Maduro es, en definitiva, otro invento cubano. Sí, dicen las malas lenguas que de hecho Fidel despreciaba a Chávez y Raúl Castro también. Yo no lo dudo, porque Fidel era muy arrogante, además era, dicen, racista. Maduro de joven fue a Cuba, como tantos jóvenes revolucionarios, escogido para una de estas escuelas políticas de inducción política, y creo que estuvo 1 año en Cuba. Y entonces entra a Venezuela, a los sindicatos y demás, y desarrolla su carrera siempre como un hombre de Cuba, que Cuba pudo controlar. Y como es bastante obvio, parece que no es un señor demasiado inteligente, pues fue un candidato perfecto para Cuba escoger y ponerlo a él, que en realidad le tocaba a Diosdado Cabello.
y ha probado ser un hombre cubano, porque a partir del descalabro económico de Venezuela, Venezuela sigue enviando ayuda y subsidios a Cuba. Eso Sí, es bueno, insólito. es el único país que le envía una ayuda un lunes y entonces el miércoles y que viene una ayuda de ella para acá. Sí, O sea, una cosa es que absurdo. Pero fue una forma muy inteligente de cooptar Venezuela de distintas maneras. O sea, yo pienso que lo de la santería es una forma de establecer una religión revolucionaria, pero de control social, porque la santería es una forma muy fácil de darle a la población su necesidad de creer en algo ulterior, pero de una manera controlada, no es una religión jerárquica, se practica de forma secreta, es fácil de infiltrar. En Cuba siempre se ha dicho que está muy infiltrado y demás, pero entonces, ¿cómo Cuba penetra el mundo cibernético, controla la información, ponen asesores en todos los ministerios, las Fuerzas Armadas, logran controlar las escuelas militares, la academia, el modelo militar, etcétera? Es una ocupación, pero asimétrica, estratégica. No hay una invasión directa, pero es una invasión efectiva. Y sobre todo en el elemento militar, que es lo que yo creo que es la clave. Hoy en día Maduro se sostiene por los militares. Sí, pero han tenido 20 años para purgar las Fuerzas Armadas de cualquier elemento de disensión, para crear una muy fuerte adoctrinamiento dentro de las escuelas, las academias, etcétera, y además un sistema de vigilancia, de inteligencia, contrainteligencia militar, que tiene a los que pudieran disentir muy preocupados de que no los van a ascender, que los van a votar, incluso que los van a meter presos, como ha pasado en los últimos años, ¿no? Que se dice que hay 200 militares en prisión. Ahora, la Iglesia Católica hoy en día no es tan fuerte en Cuba, ¿no? ¿O cómo es? La Iglesia Católica siempre ha tenido que buscar un espacio que le permiten. Entonces, a partir del periodo especial en Cuba, después de que se cae la Unión Soviética y viene la crisis económica, Fidel Castro decide abrir espacios. Antes no se permitía practicar la religión. No, pero lo hace como... Lo hace, está muy restringida, hay mucho control, para jugar pero lo ha imagen hecho. pública internacional. Este tipo. Porque tenía que llegar a un acomodo. Pero en Venezuela no, en Venezuela la Iglesia Católica se ha hecho muy fuerte de en acuerdo, estos años. Sí. Ha actuado como en los países socialistas, Polonia, etcétera. La Iglesia Católica es un refugio y hoy en día es porque hay una fuerte. diferencia ahí muy clara entre el modelo cubano original de establecer el control totalitario y la pauta que ellos hicieron para crear, esto emana después de la caída del comunismo, ¿no? De la ideología del Foro de Sao Paulo, de llegar al poder desde adentro por las democracias electorales y desde adentro desmantelar las instituciones burguesas y la democracia capitalista liberal. De lo que usted ha leído, de lo que usted ha visto, de su experiencia de otros tiempos, de vivir en otros países de América Latina, de salir de Maduro y su entourage, que por supuesto Venezuela iría al ámbito democrático, yo creo que Nicaragua va hacia el ámbito democrático aceleradamente. El tema cubano, ¿usted cree que Cuba, usted le ve la posibilidad de acercarnos a la democracia y dejar toda esta tragedia atrás? Bueno, yo creo que a Cuba se le cierran espacios. Cuba no tiene un plan B. Cuba siempre ha dependido de otros países, es una economía parásita y está en crisis ya, o sea, está casi al nivel del periodo especial. Con la caída de Venezuela, yo sí creo que en Venezuela va a venir la democracia, va a venir una apertura, se le cierran importantes subsidios que no tiene cómo sustituir. ¿Usted diría que se va Maduro y La Habana empieza a boquear? Yo creo que eventualmente ellos tienen un control muy férreo que no lograron establecer en Venezuela, pero eventualmente sí, yo lo creo. Dios quiera. Muchísimas gracias. Buenas noches. Nos volvemos a ver. Se va.